Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Esta noche contaremos una historia que sucedió por allá en el 2010 y que conmocionó toda la provincia de San Juan. Un hecho que generó muchas intrigas, que se habló mucho, se especuló y que hoy, a pesar del tiempo, dejó una familia destrozada. Acaba su historia. Aquel domingo 19 de septiembre del año 2010, Ángel Eduardo Sigalat, como nunca, se levantó a baldear la puerta de su casa en calle Urquiza, en Santa Lucía. Los ruidos despertaron a una vecina que a las 6:30 de la madrugada le pareció sumamente extraño ver a este hombre realizando esa tarea. Una tarea que por lo general hacía su mujer, Lucía Arancibia. Parecía un domingo más, un domingo tranquilo. Pero empezaron a suceder ciertas cosas en la casa de los Arancibia que no cerraban. Chicas, les tengo que decir algo. La mamá se fue, se llevó la almohada, las sábanas y la moto. Por esas horas, Eduardo Sigalat le dijo a sus hijos que su madre se había marchado en la noche y que se había llevado algunas cosas. Eduardo Sigalat hizo lo mismo con su hermano. Le mandó un mensaje diciéndole que Lucía se había marchado, abandonándolo a él y a sus hijos. Pasaron las horas y la familia de Lucía fue a buscarla porque le iban a invitar a comer un asado. Con mi hermana Cristina decidimos de ir a buscarla a Lucía para que compartiera con nosotros ese asado, ese almuerzo. Va Cristina a buscarla a la casa de ella, donde ella vivía con su esposo y sus 3 hijos, en Villa Urquiza, en Santa Lucía. Cuando llega Cristina, tardan mucho en atenderla, no salía, no atendía a nadie, que por ese entonces mi cuñado Eduardo, marido de Lucía, hasta que abrió el portón y le dijo que Lucía no estaba, que se había ido a la madrugada, que seguramente se había ido con su amante, que Lucía tenía un amante, que lo engañaba, que lo había dejado. Se fue, no sé dónde está. Si saben algo, me dicen. ¿Estás seguro? Si saben algo, me dicen. Se lo veía algo nervioso, pero al mismo tiempo despreocupado. No sabía dónde estaba su mujer, pero la respuesta no terminaba de cerrar. Algo había, porque Lucía se había juntado con mi hermana durante la semana, como el día miércoles. Nosotros transitábamos por donde ella trabajaba, en la plaza del barrio. Llevábamos a los chicos a la escuela. Y ella le había dicho a Cristina, mi otra hermana, que entre viernes y sábado venía a hablar, que necesitaba hablar con nosotras 3. Nosotras 3 es mi mamá, mi hermana y yo. Si ella no tenía camión viernes o sábado, venía. Camión le llamaba a ella cuando le llevaban el camión para que ella llegara a las plazoletas, porque ella era placera para la Municipalidad de Santa Lucía. Era la placera de la Villa Urquiza y del barrio Colón. Bueno, a mala suerte que tuvo camión el día viernes, salió muy tarde, muy cansada y no vino. Sabíamos desde un principio que Lucía no se había ido, ella no se iría jamás de su casa sin sus hijos, entonces volvió a buscarla a mi hermana. ¿A dónde se va a ir? ¿Y los niños? Que no se han ido. Esto para mí es indiscutible. A ver qué dice a vos. Muy tranquila, pero para mí que se han peleado. Esto han discutido algo.
En eso seguía tardando él después en abrirle cuando Cristina llamaba. Mi hermana espiaba por la rendija del portón de la casa de ella, donde lo veía que él limpiaba una galería, baldeaba una galería, y donde los niños estaban al costado, como muy asustados. Y él les gritaba que fueran a buscar las llaves, que trajeran las llaves, siendo que estaban ahí. Y bueno, no le volvió a abrir y volvió a insistir en lo mismo, que Lucía no estaba, que Lucía no estaba. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo va a dejar los niños? No sé, simplemente se fue. ¿Cómo que no sé si la la vivís persiguiendo? ¿Cómo no vas a saber Ella dónde me dijo está? que se fue con otro hombre. Encima que la otra se fue con otro tipo. Me vienen a La estar otra que patoteando acá. Deja de mentir. No sé dónde está. Y se van de acá. No sé. Váyanse. Al rato la madre de Lucía recibió un mensaje que la preocupó. Decía: me fui, cuidar a los chicos. Vinimos a la casa, a empezarla a buscar, cuando en eso le llegan mensajes al teléfono de mi mamá, del teléfono de mi hermana Lucía, donde decía que se había ido con su amante y que le dejaba a los niños a Eduardo, que los cuidara, que la perdonara por lo que había hecho. Al leer el mensaje, porque fue un mensaje de texto, al leer el mensaje nos dimos cuenta en el momento que ese mensaje no era escrito por Lucía, estaba escrito de una manera con muchísimos errores ortográficos, cosa que Lucía no escribía así. Lucía escribía muy bien, era estudiada, secundario completo, no escribía tan mal. Y bueno, y de ahí empezó más la desesperación todavía, porque se le llamaba al teléfono de Lucía, no contestaba, daba apagado, mandábamos mensajes y nada. Entonces nosotros sabíamos que ya algo pasaba porque ella contestaba ahí nomás. Y más, cuando mi mamá le llamaba o mensajes de mi mamá desesperada, ella los respondía ahí nomás. Los respondía ahí nomás porque así ella lo que siempre nos decía, que no quería que mi mamá la viera mal, no quería que se pusiera mal ella tampoco. Entonces ya sabíamos que algo pasaba. Es por eso que algunos familiares de Lucía decidieron ir nuevamente a la casa de Sigalat para preguntarle dónde estaba. Este hombre los atendió nuevamente y les volvió a decir que no tenía la menor idea de dónde estaba Lucía. Pero agregó un dato más. Sacó su celular y les mostró un mensaje que era similar al que había recibido Antonia. Miren, acá está. Carlos me mandó un mensaje que dice: A ver. negro, me voy con los chicos. Mentira. Tenías razón, te dejo. No, no puede Nosotros ser. nos hemos Acá cansado dice- de llamarla. dice- Y a la hora que Acá pasa, me no dice puede que ser tenía- que no aparezca, Me está no nos diciendo que acá llame. tiene un amante y que se Llame. No. Vamos y pongamos la denuncia. Vayan ustedes a ¿Quién, poner la con quién denuncia, se ha ¿no? ido? Se ha ido con otro hombre. Escúchame, No vamos me a poner la jodas conmigo. denuncia. Vamos Bueno, a poner la vayan, denuncia. pongan la denuncia, vayan a hacer la mierda de acá. Ese domingo 19 de septiembre del año 2010, Lucía no aparecía. Parecía que se la había tragado la tierra. Los familiares la buscaban intensamente, pero no había ninguna respuesta. Aquel domingo 19 de septiembre del año 2010, la familia de Lucía Arancibia estaba muy preocupada por la desaparición de esta mujer. Habían recibido una serie de mensajes extraños donde Lucía aseguraba haberse marchado con un amante, que dejaba a sus hijos y a su esposo. Pero estos mensajes no tranquilizaban a la familia, en especial a la madre y a las hermanas de Lucía, que sabían que Eduardo Ángel Sigalat era una persona violenta. Y bueno, ese 19 de septiembre nosotros pensábamos que ella podía estar golpeada y que a lo mejor se había ido, no sé, a la casa de una amiga porque ella no quería que nosotros la viéramos así. Pensábamos que podía hacer eso. Le pedíamos, le rogábamos, le exigíamos que nos dijera dónde estaba Lucía y él seguía con lo mismo, que se había ido de madrugada, que él había escuchado un ruido y era el golpe del portón
que se había ido en su moto, hasta que mi sobrino, el más chico, la agarra a mi hermana de la mano y la lleva para adentro y le dice que la mamá se había ido llevándose una almohada de la cama de ella. Ahí se nos vino el mundo abajo, sabíamos que algo terrible estaba pasando. Empezamos, seguimos insistiéndole, que dónde estaba Lucía, que qué había pasado, que nos dijera. Nosotros pensábamos que le había pegado, como siempre le pegaba, que ella podía estar, no sé, malherida, pero que apareciera. Ya en ocasiones anteriores la había golpeado, la habíamos visto varias veces marcada, a lo que ella nos contestaba que se había caído en el baño, que se había golpeado con una ventana. Sabíamos que era mentira. Un tiempo antes le dio una golpiza, tirándola contra una salamandra, le hizo desfiguración de rostro, y ella ahí se dirigió a la comisaría, fue a la comisaría 29, al Infante, pero no se animó a poner la denuncia. Dijo que no, que ella no podía hacer una denuncia, porque si ella hacía una denuncia en las condiciones que estaba, la policía iba a ir de inmediato a sacarlo a él de la casa, detenido, y que sus hijos no podían ver eso. A eso de las 17 horas, Eduardo Ángel Sigalat fue junto a su hermano Daniel a sede policial a denunciar la desaparición de su mujer. Dijo que Lucía se había marchado y se había llevado algunas cosas, entre estos una moto Yuki, 50 cilindradas, una almohada y unas sábanas. Y en este lugar sucedió algo extraño. Señor Sigalat, ¿reconocerá este vehículo? No, no lo reconozco. Mírelo bien, ¿eh? ¿Estás seguro? Seguro, no es la moto de mi mujer. Pero minutos antes, el mismo policía que había hecho esa pregunta le había señalado al hermano de Sigalat si esa moto era de su cuñada. Señor, ¿reconocerá este vehículo? Sí, es la moto de mi cuñado. Aguárdame un segundo, ¿sí? Y el hermano le dijo que sí, perdón la expresión, pero le dijo, sí, boludo, es la moto de mi cuñada. Y ahí dijo que sí, que no se había dado cuenta, que no la había conocido, bueno. La policía le toma la denuncia. Fue una denuncia muy rara para la policía porque no era bien, digamos, lo que él decía, lo que contaba. Esto generaba dudas y se comenzaba a sospechar que Eduardo Sigalat sabía algo más y lo estaba ocultando. Eduardo Sigalat finalmente se fue a su casa solo y a eso de las 19 horas le mandó un mensaje a su hermano. Le dijo: cuídame a los chicos. Y el receptor de este mensaje se alarmó al leer estas líneas y rápidamente fue a buscarlo. Eduardo. Rápidamente lo asistió y lo ayudó a bajarlo para llevarlo a un hospital. Y si bien Sigalat actuaba como si estuviera moribundo, los médicos que lo atendieron en ese momento aseguraron que esta persona no presentaba un riesgo grave. Y acá también otro hecho: si una persona se cuelga y se muere, lamentablemente. Pero acá todo, a criterio de Fiscalía, fue simulado, fue armado, fue orquestado para desorientar la investigación. En horas de la tarde nos enteramos que él había intentado quitarse la vida, ahorcándose en un árbol, un olivo, creo que era, que tenían en el fondo de la casa. Increíblemente le había dado tiempo a Eduardo de llamar a su hermano, de que él llegara, viviendo bien retirado, se manejaba en moto, que él lo asistiera,
que poder abrir el portón, no sé cómo lo pudo abrir porque estaba trancado por el lado de adentro. Después cuando nosotros fuimos el portón no estaba roto. Pero él pudo entrar, lo pudo auxiliar, lo pudo descolgar, buscar una herramienta, descolgarlo del árbol. Cuando los efectivos de la seccional 29 se enteraron sobre el intento de suicidio de Sigalat, comenzaron a atar cabos sueltos en torno a la investigación. Las cartas estaban sobre la mesa. Lucía no aparecía. La moto Yuki que encontraron en un canal y el celular de esta mujer que supuestamente había mandado algunos mensajes. El intento poco creíble de suicidio que había tenido Sigalat lo posicionaba como el principal sospechoso y daba a entender que algo había pasado. Si ya resultaba extraña la desaparición de Lucía Arancibia, aquel domingo 19 de septiembre del año 2010, más aún resultaban confusas las versiones que circulaban en torno a este hecho. El marido de Lucía, Ángel Sigalat, había dicho que esta chica se había marchado con otro hombre. Habían varios mensajes que circulaban y esto no le cerraba a la familia. Nosotros estábamos acá en la casa, se había buscado por todos lados. La policía estaba haciendo un trabajo impresionante buscándola, bomberos, se había cortado el agua del canal, pensando que podía estar en el canal porque la moto se había encontrado en el canal. Y escuchando los medios, atendiendo que venían los periodistas a preguntarnos qué noticias traían ellos, porque por ahí también tenían información. Supuestamente Lucía se había marchado en su moto Yuki 50 cilindradas, pero llamativamente en la casa estaba el DNI y el casco que usaba para moverse. Ahora empezamos a ir a las casas de sus amigas, sus compañeras de trabajo. Nadie sabía nada, nadie la había visto desde el día anterior que ella había estado trabajando. Nadie más la vio y el último en verlo fue el cuñado de mi hermana, Lucía, Daniel, que fue a retirar a mi sobrina a la 1:30 de la mañana. Se la llevó, nunca entendimos por qué tampoco. La madre de él tampoco se encontraba esa noche en la casa, se había ido a la casa de un familiar. Tampoco entendíamos por qué justo se había ido. Las versiones confusas que daba Sigalat en la policía sobre que esa moto no pertenecía a Lucía y después el intento fallido por quitarse la vida lo posicionaban como uno de los principales sospechosos de que algo escondía. Y estas sospechas se hicieron realidad al otro día, el lunes 20 de septiembre del año 2010. Y el lunes, en horas de la siesta, nos enteramos por la radio que estábamos escuchando que habían encontrado un cuerpo. Que habían encontrado un cuerpo en un desagüe por Benavide pasando Oratorio, no muy lejos de donde vivimos nosotros. Acá se armó un loquero, todos saliendo, yendo para allá, se escuchaban todas las sirenas en la Benavide. Cuando íbamos todos saliendo nos dijeron que ya la habían levantado, que era un cuerpo, una femenina, que lo llevaban a la morgue del hospital El Marcial Quiroga. Era un desagüe seco, lleno de cañaverales. La había tapado con carteles, con basura. Llevaba varias horas ahí, así que el cuerpo estaba en algo de descomposición. Estaba siendo comida por los animales. Fue algo lloroso. La verdad es que no podíamos creer lo que estábamos viviendo. No podíamos creer que fuera ella, lo que le había hecho. La noticia destrozó a la familia de Lucía, que desde un principio sospechaban que Sigalat escondía algo.
Las versiones que daba, los mensajes que enviaba, eran poco creíbles, como así también esa actitud de nerviosismo y de absoluto desconcierto. Nos hacían preguntas que qué cicatriz tenía ella, que cómo tenía el cabello, que si tenía aritos, porque estaba tan irreconocible, que no se sabía si era ella. Pero en nosotros había algo que esperábamos que no fuera ella. Tampoco queríamos que fuera otra persona como estaba, porque era un dolor muy grande que nosotros teníamos y cualquiera lo iba a tener. Una vez cargada en un carrito, la llevó por calle Benavides hacia el este. Esto, si bien el cuerpo es encontrado en ese trayecto, en un cauce, sin agua o con escasa agua, a criterio de fiscalía, el destino que tenía era una laguna que se encuentra más adelante, donde él solía ir a pescar e inclusive creo que en algunas ocasiones llevó a alguno de los hijos. Y como producto, digamos, de llevar un cuerpo inerte, digamos, perdió el control. Usando una palabra común, se desbandó y cayó al cauce de un canal de riego. Luego de cometido o de ese percance que tiene en el trayecto, como bien considero, arrojó todos los elementos que él portaba, inclusive los guantes que fueron encontrados en el lugar, almohada, sábana y otros efectos personales pertenecientes a la señora Arancibia. Sigalat a todo esto ya continuaba en el hospital como detenido, recuperándose después de ese intento de suicidio que tuvo. La policía y los peritos allanaron el domicilio en Villa Urquiza, en Santa Lucía, y notaron que el piso del lugar había sido limpiado recientemente. Sin embargo, utilizando los reactivos químicos, lograron encontrar diferentes manchas de sangre en una pared, en la cama y en otras partes de la casa. También determinaron que esa sábana que faltaba, y en la cual fue encontrada Lucía, pertenecía a la pareja. Asimismo, la almohada que estaba repleta de sangre era la que usaban en la cama matrimonial. Fue tal, digamos, la psiquis de este hombre que terminó en un hecho extremadamente violento, en el que golpeó en numerosas veces con un elemento romo, como bien describiera el forense, en la cabeza y en la cara, por decir el rostro, la desfiguró totalmente a la señora. Fueron de 15 a 20 lesiones, más o menos aproximadamente, mal no recuerdo, entre golpes, quebraduras de huesos y demás, que provocó la muerte. Ella estando acostada, con algo contundente como un hacha, que se encontró después con sangre. Los chicos declararon, fueron declaraciones muy, muy fuertes las que hicieron los chicos, de lo que habían visto, de lo que habían escuchado. Lucía tenía las muñecas quebradas, de haber algo hecho fuerza con él. Lo mínimo, defenderse. ¿Qué se puede defender una mujer acostada ya, media dormida? A raíz de la investigación que se inició, se pudo determinar que Ángel Sigalat había planeado todo. Antes de cometer este hecho, había enviado a su hija más grande a la casa de unos tíos, en tanto que esperó a que sus hijos durmieran para acercarse a la habitación donde estaba su mujer y atacarla con un fierro. Las pruebas lo incriminaban, pero a todo esto Sigalat continuaba en el hospital Guillermo Rawson, haciéndose el desentendido de todo.
Fue un acto de un gran cobarde, un golpeador de mujeres, un asesino. Que le hiciera esto, no se lo merecía. No se lo merecía. No se lo merecía. Lucía le dio todo. Le brindó todo, y aún sabiendo ella que la venía golpeando hace años, que nosotros le decíamos de las marcas, de los moretones, ella lo negaba. Jamás habló mal de él. Para ella era su negro, mi negrito, mi negro. Y el negrito la terminó matando a golpes mientras ella dormía, después de un largo día de trabajo, después de haberles hecho de cenar. Ella se acostó y él no tuvo ni un poquito de compasión en golpearla, en matarla, en envolverla en una sábana junto con su almohada y meterla dentro de una bolsa y tirarla con el callo donde ellos salían a trabajar. Así la llevó, como un poco de basura o de pasto del que ellos trabajaban. La llevó a mi hermana. Es probable que Ángel Eduardo Sigalat hasta el día de hoy siga negando todo. Un hecho que sucedió un 19 de septiembre del año 2010 y que dejó secuelas hasta la fecha. Y si bien esta persona siempre se hizo el desentendido, para la justicia había pruebas suficientes para acusarlo como el autor del asesinato. Así fue llevado a juicio en el año 2012 en la Cámara Tercera, en lo penal y lo correccional. Y mi cliente, lo recuerdo perfectamente, que nos aseguraba que prácticamente no tenía recuerdos del hecho. Sí recordaba un momento posterior que fue un intento de suicidio que tuvo y bueno, no se concretó porque llegó su hermano, recuerdo su hermano Daniel en ese momento, que impidió y lo descolgó, que estaba con un alambre. Y desde allí él recordaba, pero para atrás no tenía noción de lo que había hecho. Sí tenía noción que su esposa, que su pareja, la señora Arancibia, le había mencionado que iba a abandonarlo, que se iba de la casa. Ese momento puntual sí lo recordaba, pero todo lo demás, donde habrían acaecido los hechos que se le imputaron, no recordaba absolutamente nada. No recuerdo. Algún que otro aspecto, no sabía de teléfono, no recordaba los números de los teléfonos. En fin, todo una falta total de colaboración que uno la debe merituar al final de un juicio como este, ¿no? Esto en la causa, digamos, fue tomado como una estrategia de la defensa. Incluso en la sentencia se menciona que esta habría sido la estrategia defensista, pero en realidad hubo muchos informes médicos, incluso el doctor del Giudice, que es un perito muy reconocido en el ámbito judicial, que manifestó que realmente tenía una amnesia o presentaba una amnesia que podría ser de origen orgánico o de origen psicógeno. Nuestro cliente había tenido en su infancia meningitis y esto le habría traído algunas secuelas. Mencionaba que también podía deberse esta amnesia a algún acontecimiento traumático que él haya vivenciado en momentos previos. El psiquiatra forense, quien bajo diversas técnicas y métodos empleados, ¿cierto?, peritó al señor Sigalat, creo que en más de una oportunidad, y lo describió como que simulaba muchas situaciones. Él dijo que en vez de expresarse de que ante preguntas concretas que él le hacía, que usted mató, no, decía, usted tal cosa, no. Y eso lo llevaba a él a concluir que el entrevistado hacía como un recordatorio hacia atrás, lo que también confrontado con otras técnicas
Dijo que en ningún momento pudo probar que estaba perturbada su memoria o afectada o para que se entienda la salud mental de Sigalat. ¿Se entiende? No, en ningún momento se hizo responsable justamente porque no recordaba. Y para nosotros como defensa en ese momento esto fue una causal de imputabilidad. Incluso el informe del doctor del Giudice, referenciaba que mi cliente podía o no haber comprendido la criminalidad del hecho, que él no podía aseverar que mi cliente estaba en uso de sus facultades y que comprendía la criminalidad del hecho que supuestamente había cometido. Por lo tanto, entendíamos que mi cliente era inimputable. Los abogados defensores de Sigalat, Ricardo Moine y Sandra Lebeque, trataron de utilizar como estrategia la idea de que Sigalat era una víctima. Lo presentaban como un hombre que era maltratado por su mujer e incluso engañado, que era él quien recibía los golpes. Pusieron en tela de juicio la figura de la mujer que fue encontrada muerta en un desagüe de Santa Lucía. Hubo muchos testimonios incluso de vecinos y de familiares que hablaban de una relación muy tormentosa, de una relación entre ellos donde mi cliente sufría constantes vejaciones, maltratos, que habrían llegado incluso al maltrato físico por parte de la señora Arancibia. Esto obviamente podría también haber creado en él un estado traumático o haberse encontrado atravesando un trauma a raíz de todas estas vejaciones y obviamente al enterarse de algunas infidelidades, de que era una relación bastante tormentosa. Mi cliente se encontraba desde hacía bastante tiempo en un estado de depresión y esto, digamos, hacía o incrementaba las humillaciones y las vejaciones de las cuales él venía padeciendo desde hace tiempo. Vamos a cerrar este punto. El señor Sigalat era una persona celosa, la seguía la señora, la seguía a la iglesia. Hay una circunstancia muy particular en que él se escondía atrás de un árbol, que uno de los testigos dice que lo vio, que se escondía, que la observaba, que eso se lo comentó a la señora Arancibia, a Lucía. Dijo que siempre se conducía así. Esta actitud confronta fuertemente frente a la de la señora que trabajaba en el municipio, también trabajaba vendiendo cosméticos, la describieron como una persona muy servicial, que siempre mantenía bien cuidado o limpio los chicos. Son parámetros que la vecindad la medía a ella como una persona gentil, colaboradora, muy servicial. Uno de las personas dijo que era una persona muy dulce y esto también se cierra con la expresión que nunca me olvido de la vecina del lado de la casa de ella, que dijo, era una verdadera madraza. El fiscal que intervino en el caso, Eduardo Mallea, junto con el defensor oficial Mario Vega, que actuó como querellante, utilizaron toda la artillería que tenían para hacer entender que Sigalat había planeado todo. Incluso un antecedente que tenía lo complicó en este juicio, ya que en otra ocasión este hombre había intentado matar a su exmujer golpeándola y ahogándola en una acequia. A la Lucía la golpeaba porque decía que lo engañaba. A la mujer anterior también la había golpeado, también la golpeaba. Y ahí no decía que era porque la engañara, pero también la golpeaba. Entonces, un hombre golpeador. Lo único que pido es que si el día de mañana que salga, que vean bien su cara, que vean bien su rostro, que sepan que es un asesino, que es un golpeador de mujeres, que ninguna chica se le arrime, porque va a ser golpeada, igual que Lucía, que mi hermana, que su mujer anterior, y ni llegar a pensar que le quite la vida como se la quitó a mi hermana. En base a todos los elementos que se presentaron, los jueces que intervinieron en el caso dieron por acreditado
que Ángel Eduardo Sigalat había asesinado a Lucía Arancibia. Pero de todas maneras, la condena solamente se centró en una pena de 15 años. Yo consideré que la conducta de Eduardo Sigalat era totalmente agravada. Y la única atenuante que podía jugar a su favor o que jugó a criterio mío y que el tribunal también le invoca es la calidad de primario, ¿cierto? Razón por la cual consideré atento a la naturaleza del hecho, la gravedad del mismo, las circunstancias de su realización, que fuera justo la condena a 24 años de prisión. Por el delito de homicidio simple, que es una escala penal que ronda de 8 a 25 años. Tengamos en cuenta en este análisis que los cambios en la legislación nuestra ya eran incipientes en cuanto a agravar este tipo de delitos. Tal es así que en la actualidad este hecho hubiera sido juzgado bajo la posibilidad de condenar al autor del mismo a prisión perpetua o reclusión perpetua. Me parece muy poco, me parece nada para una vida. Una vida no vale en 15 años. Habían pruebas de más, que había alevosía, que había todo lo que se le pudiera poner porque era terrible lo que le había hecho a Lucía. Nunca estuvimos de acuerdo con los jueces por lo que resolvieron. Lo voy a decir ahora, lo he hecho siempre y lo voy a seguir diciendo. No tuvimos la justicia que Lucía se merecía. Los jueces no se pusieron en el lugar de la víctima, ni de la persona fallecida en este caso. Le dieron a él los privilegios, que si nosotros queremos verlos, recordar a Lucía, tenemos que ir a un cementerio donde vemos una foto, un cajón tapado y nada más. En la actualidad, dicen que Sigalat está deteriorado y camina como un alma en pena por los pasillos del penal. Y no es para menos después del crimen que cometió. Esto fue Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Gracias por acompañarnos.